Nuevamente estamos todavía en eh, la función del obrador de milagros y en la subsección los principios especiales de los obradores de milagros. De hecho, de este subtítulo hubo algo que yo no especifiqué, que no di mi explicación. Cuando dice principios especiales, es especial en términos solo del nivel del tiempo dentro del sueño, porque debemos recordar que nadie es realmente especial, no hay alguien que sea mejor o peor, no hay nadie distinto. Como siempre decía Ken Wapnick, en el cielo somos uno y en el sueño somos iguales. Así que no se debe entender literal lo de los principios especiales. Es como las características de los maestros de Dios. Eso no los hace realmente especiales. Simplemente algunos van, podríamos decir que un poco más avanzado dentro de la línea del tiempo, pero la línea del tiempo por completo es una ilusión. Como nos dice Jesús también, nos decía en el primer capítulo, nos hacía referencia a que entre Él y nosotros no hay ninguna diferencia real. La única diferencia que pudiese haber es que Él es totalmente consciente de la verdad y nosotros vamos en camino. Y esa diferencia solo existe en el tiempo y el tiempo de por sí es inexistente. Estamos en el capítulo 2 sección quinta, eh, la subsección A. Esto es el capítulo. Voy a retomar perdón, del párrafo 13 porque el párrafo 14 no se va a entender sin el párrafo 13. Dice, tercero, este es el tercer principio especial de los obradores de milagros. Dice, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Dijimos que hay una diferencia abismal entre el ego y el Espíritu Santo. El ego no es la corrección, el ego no es algo espiritualizable, tampoco condenable. Simplemente es un error, no es un pecado, pero debemos entender muy bien que es un error. El, el, el el ego es un error, porque el ego es la creencia en la separación y el pecado. Y la separación y el pecado no existen. Esa creencia es un error. Por eso es que el ego es un error. Em, Nosotros por lo general hacemos este ping-pong de justificar el ego o condenarnos por el ego. Entonces, o los intentamos espiritualizar o nos sentimos culpables por haberlo elegido. Y Jesús nos dice, no tienes que sentirte culpable porque es solo un error, ni tampoco tienes que espiritualizarlo porque es un error. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Cuarto, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. El milagro es el reconocer que el error es un error y que la verdad es verdad. Es decir, el milagro reconoce que el ego no es lo correcto. Tampoco es pecaminoso, nuevamente porque nosotros tenemos muy internalizada la idea de que lo que no es correcto es pecaminoso. Entonces Jesús nos dice, no es correcto, pero tampoco es pecaminoso, es errado. Y nosotros tenemos mucha resistencia también, no solo a la palabra pecado, también tenemos resistencia a la palabra error, porque en nuestros caminos espirituales la mayoría de nosotros aprendimos de que no hay errores, de que todo es perfecto. Jesús nos dice, hay errores, solo que no son pecados. Y de hecho hay un solo error que lo repetimos una y otra vez, pero es el mismo, que es elegir al ego. Entonces cuando hablamos de errores en plural es simplemente elegir muchas veces al ego, pero es un solo error. Lo repetimos muchas veces, pero es uno solo. Y es solo un error, no un pecado. Y es un error, no es la corrección. Jesús establece, de hecho, esta es una de las cosas que hace, que distingue a un curso de milagros, este libro que estamos estudiando, de muchas otras espiritualidades. Hay muchas otras espiritualidades que en sus intentos de no dualidad espiritualizan al ego y espiritualizan el error y dicen no hay errores, todo es perfecto. Si alguien está enfadado es perfecto, si alguien se siente culpable es perfecto, si alguien tiene envidia es perfecto, si alguien tiene un pensamiento asesino es perfecto, si alguien se siente especial es perfecto. Y Jesús nos dice no, no es perfecto, es un error, porque están equivocados. Ahora, no les vamos a condenar. Eso es lo que nos dice Jesús. Jesús dice, yo no condeno los errores, reconozco que son solo eso, solo errores, un pequeño error, una diminuta alocada idea. Entonces, esto es lo que deja muy claro y lo que también yo pretendo reforzar en estas clases.
Porque cuando uno refuerza por un lado el hecho de que el ego no es un pecado, tendemos a espiritualizarlo. Y cuando reforzamos la idea de que el ego no es espiritualizable, ni es lo correcto, ni está justificado, nosotros nos vamos como una defensa a condenarnos por el ego. Y Jesús nos dice, ambas opciones que tú te inventaste son una defensa contra el milagro. Si tú crees que tienes que proteger a tu ego, justificarlo, espiritualizarlo o creer que es lo correcto, es una defensa contra la verdad. Y si tú crees que tienes que condenarte por elegir al ego o atacar al ego, es otra defensa para conservar el mismo error y rechazar la simple respuesta. La simple respuesta no justifica ningún error. Y todo error es solo en el nivel de la mente y es solo elegir al ego. No, no hay otro error que ese. No justifica ningún error, pero tampoco condena ningún error. Esto es lo que hace la corrección. La corrección dice el error es un error y es falso. El ego es una ilusión. Las ilusiones no están justificadas, no son condenables, son ilusorias, son falsas, son inexistentes. Es solo un error. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. Ya. Esta es de las líneas que no se debe tomar literal porque Jesús nos dice que el milagro tiene efectos reales en estas líneas. El milagro, de una forma literal, no tiene efectos reales. El milagro nos da una mente correcta y la mente correcta sigue siendo una ilusión. Pero, por supuesto, es el perfecto reflejo de la realidad. Es un reflejo totalmente fiel a la realidad. Es decir, es un símbolo, es un reflejo, como se nos dice en alguna sección, el heraldo del cielo, de la realidad o de la eternidad. Esto es la mente correcta, esto es el milagro, esto es el Espíritu Santo, este es ese instante santo de paz de la mente recta. No es la realidad, pero sí su reflejo. Sé que cuando Jesús habla de efectos reales, habla de la paz interior. Y no son literalmente reales, sino que reflejan la realidad del cielo. Voy a leer nuevamente estas líneas, pero la idea es que entendamos la diferencia entre el ámbito de la corrección y el ámbito de la realidad. Aquí Jesús habla en el ámbito de la corrección ocupando la palabra real como efectos reales, pero no se debe tomar literal porque no es real, sino el reflejo de la realidad. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Aquí hace referencia a que el ego no produce efectos reales y que solo el milagro o el perdón sí. Sus efectos, por lo tanto, son nulos, los efectos del ego, no hacen nada. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Es decir, puesto que el ego no me dio efectos reales, y aquí hace referencia a la paz de Dios o la paz lo que hace es reforzar la culpa y cuando se refuerza la culpa lo que hacemos es y proyectar. Estas dos defensas que son hermanas se llevan muy bien, son siniestras pero se llevan muy bien, la negación y la proyección. La negación es que me disocio, digo, ¿quién? Yo no soy el culpable, secretamente creo serlo pero me disocio, me despisto. Y luego digo, ah, allá afuera están los culpables, ellos sí que fueron. Proyección. Negación y la proyección es el deseo de no ver la culpa en mí y verla afuera, en mis relaciones, en mis hermanos, en el mundo, en cosas, lugares, acontecimientos, etcétera. Esto es la negación y la proyección. Cuando yo elijo el error, no la corrección, el error, el ego, este error tiende a proyectarse. Me siento culpable luego por mi error porque creo que es real. Si lo elijo es porque creo que es real. Entonces, como lo he hecho real, lo veo como un pecado, me siento culpable y luego viene negación y proyección. Inmediatamente luego de la culpa viene negación y proyección, porque la culpa es intolerable. Por eso es que la negamos y la proyectamos. Sin embargo, por muy intolerable que sea, no queremos deshacerla. Solo disociarnos de ella y verla afuera, pero sin deshacerla realmente adentro, porque mientras la mantengamos en secreto adentro, mantenemos nuestra idea de que existimos como alguien individual o alguien especial. Y esa es la idea Sí, del ego, claro. existir como alguien individual. Hermanita. Disculpa, un ejemplo podrías darnos, porque esa parte la veo un poco abstracta.
para poderla entender mejor, por favor. Bien, Gracias. aquí Jesús nos dice que tenemos una mente errada, una mente correcta, ¿cierto? Un error, una corrección. Y nos dice, entre estos dos, solo uno tiene efectos reales, reales entre comillas porque son el reflejo de la realidad, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo, o la práctica del milagro, del perdón, y con efectos reales se refiere a la paz interior. Puesto que el ego no me da paz interior, es decir, no me da estos efectos reales de los que habla Jesús, eh, anulan la experiencia de los efectos, es decir, anulan la conciencia de la paz en mi mente y el resultado es una falta de paz. Y entonces el resultado de falta de paz es reforzar la idea de separación y por ende de culpa. Entonces cuando elijo el error, estoy reforzando mi culpa inconsciente e inmediatamente cuando creo ser culpable lo niego y lo proyecto. Por eso es que Jesús nos dice que cuando nos quedamos en la mente errada, esto tiende a ser proyectado, porque me siento culpable de elegir el ego y sustituir el amor de Dios, me siento culpable de traicionar a mi padre o de existir como alguien a costa de su supuesta muerte o de mi separación de él, y entonces niego y proyecto. Cada vez que elijo al ego, que elijo la mente errada, esto se tiende a proyectar y ahora quiero ver ego en mis hermanos, y creo que el ego es real y que es un pecado, y quiero ver ese pecado en mis hermanos. Por eso es que cuando no sanamos, cuando no nos perdonamos, inmediatamente nos enfadamos con los demás. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo juicios ni enfado con el mundo, ni con nadie, solo me siento culpable, yo tiendo solo a atacarme a mí. Y lo que Jesús nos dice es, y también lo dijo Carl Jung, lo que se reprime se proyecta. Cuando yo me siento culpable, es intolerable esa culpa y la voy a reprimir. Y apenas la reprima, la voy a querer ver afuera como una estrategia defensiva para seguir viendo culpa, seguir haciendo real la separación, pero ahora yo no fui el culpable, alguien más lo hizo, aunque secretamente todavía creo yo ser el culpable. Así que cuando no deshacemos el error, cuando lo reforzamos, lo proyectamos. Siempre vamos a querer ver ahora el error afuera y hacerlo real y condenarlo, verlo como un pecado. Ya, gracias. Así que igualmente. Maestro, Sí. maestro ¿Mm? Itzaro, nada más un comentario. Creo que la negación y la proyección es el deporte favorito de nosotros los humanos en este mundo. Eso es lo único que quería comentar. Y que estamos ahorita trabajando para corregirlo, poco a poco, cada quien a su paso y a su entendimiento, pero sí creo que es el deporte favorito de nosotros. Gracias. Hermanita, gracias. Sí, lo tenemos muy bien practicado y ejercitado. Sí, hay una parte donde Jesús nos dice que resulta curioso que una habilidad, haciendo referencia al juicio, a la capacidad de juzgar, dice, resulta curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Y el juicio además es precisamente la proyección de la culpa. Entonces, claro, la proyección de la culpa es nuestro deporte favorito, goza de mucha popularidad. Es tanto como el fútbol acá en Latinoamérica al menos que a toda la gente, en especial a los hombres, les gusta el fútbol, así mismo de popular es la negación y la proyección, y más aún todavía. Ya, continuamos. Quinto, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Para que haya curación, Jesús nos dice que hay que ver el problema tal como es y dónde se encuentra verdaderamente, que es en la mente. El ajustar los niveles hace referencia a que entendemos la diferencia entre forma y contenido y aceptamos el hecho de que el problema no está en las formas, aunque parezcan estarlo, no están ahí, no está el problema, sino que está solo en el contenido, solo en la mente. El milagro me hace consciente de que soy yo el tomador de decisiones que he elegido mal y que he elegido mal en mi mente, no no en el nivel del comportamiento, porque muchas veces ocurre esto, en nuestro intento de ser espirituales y bondadosos y de intentar echarnos la culpa a nosotros, decimos, por ejemplo, cuando alguien tiene una pareja maltratadora, una pareja tóxica, uno dice, no, no es culpa de la otra persona, es mi culpa por yo permitirle. Y es nuestro intento de espiritualizarnos o de espiritualizar algo aquí. Es nuestro intento de decir, no, la otra persona no es la mala, yo soy el malo por permitir que el otro sea malo.
pero es como una postura que secretamente queremos parecer el bueno, pero seguimos condenando. Entonces ahora digo, no, si no es tan malo, pero sigue siendo malo. Ahora yo también soy malo y soy malo conmigo mismo. Mírenme qué tonto y qué estúpido soy por permitir que el otro me agreda. Es nuestro intento defensivo por espiritualizarnos, espiritualizar nuestro ego y a la vez por culpabilizarnos. Creemos que con eso vamos a ganar más puntos para el cielo, pero culpar a mi hermano o culparme a mí es la misma defensa para mantener el especialismo. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que mantenernos en una relación abusiva, no, no estamos diciendo eso, simplemente estamos diciendo que muchas veces como defensa, en lugar de demostrar que estamos proyectando culpa en los demás, proyectamos culpa en nosotros mismos, como una defensa. Es decir, ahora, como dice esta canción de Luis Fonsi con Demi Lovato, échame la culpa a mí. Ahora como que nosotros nos creemos los culpables por permitir que los demás supuestamente nos hicieran daño, pero en realidad nadie nos hizo daño. Quizás a nuestro cuerpo sí, pero a mi mente nadie le hizo daño. Esto es lo que nos está intentando enseñar este curso. Jesús nos dice, no te pueden dañar, tú eres el Santo Hijo de Dios. A tu cuerpo sí lo pueden dañar. Jesús nos dice, a mi cuerpo lo dañaron muchísimo, todos lo saben, pero a mí como el Cristo no me dañaron. Esto es lo que nos dice Jesús. Y tú sigues siendo el Cristo tal como yo, nos dice el Maestro, y nos dice, tu cuerpo puede ser muy dañado, puedes destruir tu recurso de aprendizaje, nos dice, pero no puedes perder tu potencial. Y tu potencial es tu mente. Así que tu mente no puede ser dañado. Incluso si tú mismo eliges al ego voluntariamente, cada vez que lo eliges voluntariamente, Jesús nos dice, sigue siendo espíritu. Más allá de tu tomar de decisiones, sigues siendo espíritu y sigues estando a salvo. Así que el espíritu, el ser, el Cristo, en ti no puede ser dañado. En tu mente puedes tener la ilusión de daño, tu cuerpo es una ilusión de cuerpo y es una ilusión de cuerpo vulnerable y es tremendamente vulnerable el cuerpo, nadie puede negar eso, pero a tu mente no le puede pasar nada y mucho menos a tu espíritu, tu verdadero ser, la mente con mayúscula. Mm. Voy a repasar. Quinto, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Entonces reconoce que el único problema está en mi mente y que mi verdadero ser, el espíritu, sigue siendo invulnerable. En la invulnerabilidad de mi espíritu, esta es la base, la invulnerabilidad, la perfección, la santidad de mi espíritu. Y Jesús nos dice, santidad e invulnerabilidad son lo mismo porque alguien que no puede pecar no puede ser castigado ni puede ser dañado. Entonces, en mi santidad reside mi invulnerabilidad como espíritu, como Cristo, y esta es la base, este conocimiento es la base del sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo y la práctica del milagro. El milagro se basa en el hecho de que somos espíritu y que somos invulnerables. Y esto es por lo que cura. Y cura solo la mente, no estamos hablando de los cuerpos. El milagro sana la mente porque reconoce que yo sigo siendo espíritu. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. Hasta que no entienda la diferencia entre la forma y el contenido y reconozca que el contenido no puede ser vulnerado, no voy a entender lo que es la verdadera curación y voy a seguir creyendo que la curación corresponde al nivel del cuerpo o de las situaciones en el mundo. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Aquí Jesús está diciendo, el verdadero perdón corrige tu mente. Si tú intentas perdonar y no corregir tu visión, es decir, si tú intentas perdonar aún sosteniendo la creencia de que alguien te dañó, como el ejemplo que puse, no, yo fui el tonto porque permití que tal persona fuese mala conmigo. Entonces, eso es el falso perdón. No, si yo le perdono, fue mi culpa, no fue la culpa de esa persona. Esa persona de por sí es mala y no podemos hacer nada contra ello, ya es pecador, ya se va a ir al infierno, solo podemos orar por esa persona para que no lo traten tan mal en el infierno, pero yo voy a ser muy bueno y le voy a perdonar. Este es el falso perdón que no conlleva una corrección, no corrige la mente, sostiene el mismo error, el error de que hay un pecado, que lo quiero ver en mi hermano que luego en algún nivel de mi disociación quise verlo también en mí para fingir humildad, pero lo que nos dice Jesús es, mientras veas pecado ya sea en él o en ti, sigues viendo pecado y el pecado no existe, entonces seguirás estando errado.
El verdadero perdón siempre conlleva la corrección de esto, la corrección de que el único error está solo en las mentes y es solo un error, no un pecado. La verdadera corrección, el milagro, es reconocer que nadie ha pecado, que nadie podría pecar, que nadie ha dejado de ser el santo Hijo de Dios. En esto reside la verdadera corrección y esto es el verdadero milagro. Y Charo, Dime. por ejemplo, si uno, por ejemplo, nota que la otra persona, bueno, un ejemplo práctico. Por ejemplo, hoy día unas compañeras fueron a buscar agua y la persona del negocio no les quiso dar. Entonces había muchas personas molestas con ella. Entonces, el punto es, por ejemplo, ellas dicen, bueno, el agua no se niega, qué sé yo, es algo básico. Y hubo como una polémica ahí porque yo les pregunté, bueno, ella decidió de alguna manera que no y uno tiene que aceptar tanto un sí como un no. Pero bueno, fue bastante larga la polémica. Entonces, em, yo, bueno, me decían, pero ella actuó mal, sí o no. Entonces, como finalmente yo le dije, ya, bueno, ella actuó mal, pero eso da lo mismo, o sea, es como, entonces, ¿cuándo estamos como juzgando al otro? Cuando nos damos cuenta que el otro está haciendo algo, entre comillas, que no me agrada o que yo considero que debería ser de otra manera. Y para no juzgar, ¿cómo podría ser? Porque tampoco podemos, como dices tú, disociarnos y pensar de que en verdad eso no existe, que no pasó. Es como, ¿dónde llevar la mente al perdón por ejemplo, en esa experiencia? Primero tenemos que entender en esa situación y en cualquiera de todas toda la variación inmensa de situaciones que nos van a ocurrir en este mundo, entender cuál es el problema. El problema no es que alguien me negó el agua. El problema es que yo estoy eligiendo la falta de paz en mi mente. El problema no es que me falte agua. El problema no es que alguien me niegue el agua o que alguien me robe, me arrebate el agua. El problema no es que alguien tome un balde de agua y me lo tire en la cabeza. Nada de lo que ocurra, nada de las posibles variaciones, y pueden ser muchas. Desde simplemente decir, lo siento, no te puedo dar agua, decir, vete y nunca te voy a dar agua, da lo mismo. Todas esas son formas. Lo importante es con qué maestro yo quiero ver a la otra persona, porque puede ser que la otra persona está en el ego o puede ser que esté en el Espíritu Santo. La única forma de saberlo es si es que está en paz o no, y solo esa persona lo sabrá. ¿Qué sé yo si está en paz? Probablemente si tiene una actitud defensiva o atacante, es muy probable que no esté en paz. De todos modos, no lo sabemos y tampoco tenemos por qué saberlo. Lo que sí podríamos saber es en qué maestro estamos nosotros. Lo único que yo puedo saber es qué maestro he elegido yo mismo. No sé si la gente que está batallando en Israel y Palestina están en el ego o en el Espíritu Santo. La persona que no quiso dar un poco de agua está en el ego o en el Espíritu Santo. Yo no lo sé. Probablemente estén en el ego, pero incluso si están en el Espíritu Santo, da lo mismo, porque el único asunto es que yo no estoy en paz al mirar esa situación. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos todo un enredo de una cadena de problemas, donde vemos el conflicto que otra persona se hizo con una persona que a la vez tiene un conflicto con otra persona y miramos una cadena de conflicto donde nosotros al parecer lo miramos todo de afuera. Y nos preguntamos, ¿ahí cuál es el error? Ninguno. El error es que si yo no estoy en paz al ver toda esa situación desde mi postura, desde mi punto de vista, es que yo he elegido el ego. ¿Y cómo sé si todos los demás están en el Espíritu Santo? Probablemente si están en el conflicto, obviamente no están en el Espíritu Santo, pero si están en el ego, están pidiendo ayuda. Jesús nos dice que no hay ninguna diferencia en realidad entre alguien que pide ayuda y alguien que ofrece ayuda, entre alguien que pide amor y alguien que expresa amor, entre alguien que está en el ego y en el Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia en cuanto a la respuesta que debiésemos darle, porque la respuesta sigue siendo la misma. Ya sea si pide amor o expresa amor, la respuesta es el amor. Y ese amor se escribe con A minúscula porque hablamos del perdón, del milagro, de la caridad de la que estábamos hablando, de que es un pensamiento de bendición y de paz. Así que incluso si todos están en el ego, mi única función es no estar en el ego. Y esto es para todas las situaciones por igual. No importa si al parecer es algo que parece ser muy, muy, muy injusto, muy injustificado,
Aún así, la única respuesta es el perdón. Porque van a haber situaciones donde personas de forma gratuita nos agredan y nosotros hemos sido muy amables, muy bondadosos y ellos nos traten muy, pero muy mal. Y ocurren y van a seguir ocurriendo esas situaciones. Nuestro querido maestro nos mostró un gran ejemplo de eso. Jesús fue, no podemos describir su amabilidad, su ternura y nosotros, o al menos las personas que estuvieron ahí, quizás nosotros ni siquiera estuvimos ahí, pero las personas que estuvieron ahí no fueron muy amables con él. Y estoy siendo amable al dar esa descripción porque fueron horriblemente castigadores y asesinos con Jesús. Sin embargo, Jesús nos dice en la primera sección del capítulo 6 el mensaje de la crucifixión, nos dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Y enseñar solamente amor es también mirar solamente amor en mis hermanos, no en sus cuerpos, no en sus actitudes, no en sus personalidades, no en sus conductas, no ni siquiera en sus egos. Vemos amor en el Cristo en ellos. Eso es lo que vio Jesús. Jesús lo vio amor en sus hermanos porque vio al Santo Hijo de Dios, que puede estar loco, loquísimo en sus hermanos, pero no ha dejado de ser el Santo Hijo de Dios. Así que sea que parezca ser muy injusto, de alguien que de la nada fue muy injusto con otra persona que ha sido muy amable, da lo mismo, es la misma respuesta, porque pareciera como si hubiese una diferencia entre, si yo fui pesado con esta persona y ahora esa persona es pesada conmigo, bueno, está un poquito justificado, pero si yo solo fui perfectamente amable y esa persona de la nada es pesada conmigo, ¿qué hago aquí? Pareciera como si hubiese una diferencia entre ambas situaciones y son iguales, ambas situaciones son exactamente iguales, el mismo sueño, todo aquí es el mismo sueño, por eso es que Jesús, junto con nosotros, está en la butaca. Jesús se sienta en la butaca y mira la película comiendo cabritas, palomitas de maíz, y mira tranquilamente la película. Y no presta atención a los efectos, sino a la causa, como se nos dice al final de la sección El héroe del sueño. El Espíritu Santo mira los efectos y los pasa por alto. No les presta atención, solo presta atención a la causa. La causa es que si yo no estoy en paz, es que yo he elegido al ego para mirar toda la situación o la cadena de situaciones y de conflictos. Así que al final la única respuesta es el perdón y la manera de llevar a cabo el perdón es reconocer que primero no tengo paz al ver esa situación, cual sea la situación, desde un pequeñito conflicto hasta una gran guerra entre países, da lo mismo. Y si yo no tengo paz es que yo he elegido al maestro equivocado. Cada quien verá cuándo elige al maestro correcto a su tiempo y eso es sumamente respetable, pero no puedo encargarme de otra cosa que de mi propia mente. Así que esa es la única respuesta para todas las situaciones. Yo aceptar la expiación o la corrección para mí mismo. Espero haber respondido la pregunta. Gracias igualmente. Ya, Sí, continuamos. lo que pasa es que me confundí con lo que explicaste de la pareja maltratadora, pero luego puedo revisar el video de nuevo. Thanks. Ya, pues gracias. Con respecto a una pareja maltratadora, la única respuesta es la misma, el perdón. Esto nos da terror a nosotros. Mira, vamos a poner este ejemplo. Si yo tengo una pareja que me golpea, que me maltrata, que me grita, que me humilla, etcétera, vamos por la calle y me tironea, pongamos ese ejemplo. No me ha pasado hasta ahora, pero pongamos ese ejemplo. Y yo sé como estudiante de un curso de milagros que mi única solución, la única solución a mi problema es perdonar. Uno confunde los niveles y es precisamente esto lo que Jesús está intentando de a poquito poner en marcha en nuestra mente, esta corrección. Jesús nos dice, entiende por favor bien, alumno mío, hermanito mío, los niveles. El nivel de la mente, el nivel del comportamiento. Contenido, forma. Tu tomador de decisiones, tu cuerpo. Es en el tomador de decisiones donde tienes que hacer un cambio. Esto no quiere decir que no puedas hacer cambios y cambios útiles en el nivel de la forma. Si yo tengo una pareja que me golpea y me grita, etcétera, que es muy abusiva conmigo, lo más útil o lo más sensato que yo pudiera hacer es intentar terminar con esa persona, por un tiempo alejarme o evitar estar con esa persona que me está golpeando. Pedir ayuda, quizás solicitar ayuda legal, quién sabe. Es muy útil hacer eso, por supuesto. Pero si yo no perdono, no voy a estar en paz. Por mucho que yo me aleje de esa persona, que haga desaparecer a esa persona de mi vida,
Y no estoy hablando de asesinarla, sino de irme muy lejos, irme a vivir a otra ciudad, a otro país, etcétera, que borro todo contacto con esa persona. Si yo no perdono, nunca voy a estar en paz, no he resuelto el problema, porque muchas personas creen que resolvieron el problema cuando toman mucha distancia de personas abusivas y dicen, ahora estoy muy feliz y ahora estoy en paz. Y su próxima pareja, por lo general, también es abusiva, porque en algún nivel secreto también buscan eso para victimizarse. Todos lo hacemos, todos buscamos que nos traten mal para decir, ah, miren cómo me tratan los demás. ¿Ven que yo era el bueno y los demás son el malo? Tengo pruebas, tengo testigos. En algún nivel secretamente buscamos también eso. E incluso si no lo buscamos y solo intentamos estar con alguien que nos trate muy bien y muy amable, si yo no he perdonado a la persona supuestamente abusiva, si yo no lo he perdonado en mi mente, voy a seguir con la misma ansiedad, miedo, soledad y culpa, porque no he resuelto el único problema que estaba en elegir al ego. El problema no es que alguien me golpee, me grite, me intente humillar públicamente, etcétera. Nada de eso es el problema. El único problema es que si yo no estoy en paz, es que he elegido al maestro equivocado. ¿Por qué? Porque pude haber vivido todo eso en perfecta paz si hubiese estado en el Espíritu Santo. Quizás, por supuesto, el Espíritu Santo me hubiese inspirado a alejarme físicamente de esa persona, tal vez. O tal vez no, yo no lo sé. Quizás el Espíritu Santo me hubiese inspirado a quedarme un tiempo más con esa persona porque iba a ser útil para esa persona. Yo no lo sé. El Espíritu Santo lo sabrá. Pero lo que sí sabemos es que no hay otra forma de tener paz excepto con el perdón. Como nos decía esta primera línea de la sección sexta del capítulo 1, tú que quieres paz solo la puedes encontrar perdonando completamente. Esa es la única manera de tener paz. Ni que yo me aleje de las personas tóxicas, abusivas, todas las personas malas de mi vida. Me alejo de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mis exparejas, de mis hijos, de mis compañeros, me alejo de todos. Me voy a vivir solo como ermitaño a las montañas. Me libré de todos los malos. Me libré de toda la gente tóxica. Y ahora me siento horriblemente solo. No porque no hayan cuerpos cerca mío, sino porque siempre tuve una soledad en mi corazón, producto de haber condenado a todos mis hermanos. Esa es la fuente de la soledad. Alguien puede estar con muchos cuerpos cerca, físicamente no va a estar solo, pero si está juzgando esos cuerpos, si está juzgando en realidad a sus hermanos, que no son cuerpo en verdad, se va a sentir horriblemente solo. Esta es la experiencia que todos tenemos cuando estamos en una pareja o tenemos familia, tenemos hijos o vivimos con nuestros padres y no nos llevamos bien. Sentimos soledad. Puede que estemos todo el día acompañados por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, pero si yo voy por la vida, vida entre comillas, si voy por el mundo juzgando y condenando, me voy a sentir horriblemente solo. Y a pesar de que pueda tener muchas personas o pueda tener una pareja estable o familia, hijos, etcétera, en algún nivel voy a intentar llenar un supuesto vacío. Y puede ser que tenga un problema con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, con los videojuegos, con las mujeres, con juegos de azar, con un deporte extremo, etcétera. En alguna manera voy a intentar buscar, buscar y buscar afuera lo que no encuentro en mí. ¿Por qué? Porque sigo condenando al mundo y el condenar al mundo refuerza mi propia culpa. Una culpa que no es real, pero yo creo que es real y reforzar esa culpa es a la vez reforzar la separación. Estoy tocando un recuerdo muy, muy profundo. Cada vez que condeno a alguien, juzgo a alguien o busco afuera la felicidad, estoy de alguna manera tocando una fibra muy profunda que dice, asesiné a Dios para yo poder existir aquí como un cuerpo. No es verdad, por supuesto, es totalmente una locura, pero esa es la base del sistema de pensamiento que nos lleva a tener una experiencia de tener un cuerpo, de tener una vida aquí en este mundo, de tener un mundo, de tener un universo. Lo que nos llevó a tener la experiencia de existir como un cuerpo dentro de un universo es la idea de que asesiné a mi padre. De alguna manera revivió y me anda buscando para castigarme, condenarme y devolverme la mano, asesinarme también. Esa es la base del sistema de pensamiento. Pecado, culpa, miedo. Soy un pecador porque me separé de Dios, soy culpable y tengo miedo a un supuesto castigo y ahora proyecto la culpa en todos los demás para que castigue Dios a todos mis hermanos y me salve a mí. Y Dios, te tengo pruebas y testigos de que ellos han sido maltratadores y muy malos conmigo. Hasta los abogados y los jueces lo saben. Tienen mis pruebas. Ellos saben que me han tratado injustamente. Esto es lo que hacemos con Dios y esto es lo que hacemos con todos nuestros hermanos. En nuestro intento de resolver un problema que a la vez es el intento de resolver otro problema que no existe.
esta famosa frase de Ken Wapnick que decía, el mundo es una solución no funcional para intentar resolver un problema inexistente. El mundo no funciona. Hicimos un mundo para que todos nos maltratemos los unos a los otros y después finjamos que somos muy amiguis y no lo somos. Nos odiamos, pero fingimos que nos llevamos muy bien y a veces no lo fingimos y a veces abiertamente demostramos que nos odiamos. Pero esta es la solución que nos damos para resolver el problema de la culpa. Y el problema de la culpa es un problema inexistente. Si la separación nunca ocurrió, no hubo ni pecado ni culpa. Pero puesto que deseamos que hubiese separación para existir como alguien individual y especial, deseamos secretamente el pecado y la culpa, solo que luego se vuelve intolerable, lo negamos y lo proyectamos. Por eso es que nos inventamos todo el mundo, todo un cosmos, un universo entero de formas, de cuerpos, donde proyectar la culpa. Y cada uno de nosotros tiene esa experiencia. De hecho, alguien siempre en las redes sociales, Facebook o Instagram, uno puede ver mensajes de las personas deprimidas. Este mundo me trata muy mal, ¿hasta cuándo la injusticia, etcétera? Y lleno de quejas. Y uno juzga a los que se quejan y luego nosotros también nos quejamos. Y nos quejamos de los que se quejan. Y nosotros que nos creemos muy espirituales, nos burlamos de aquellos que se quejan. Decimos, pero ¿cómo se quejan si todo aquí es perfecto? Y después nos damos cuenta que nada aquí es perfecto y nos quejamos y tenemos una profunda y aguda depresión. Todos nos sentimos desdichados. Todos en algún momento hemos quebrado en llanto y decimos, ¿cómo este mundo puede ser tan injusto? ¿Cómo este mundo puede ser tan cruel? Todos tenemos esa experiencia. Y aquellas personas que los vemos como los crueles y los injustos, también han tenido esa experiencia. De en algún momento encerrarse en una pieza oscura a llorar y gritar y decir, ¿por qué este mundo es tan injusto? ¿Por qué mis padres son tan injustos? Y los padres de esa persona también han estado encerrados llorando diciendo, ¿por qué mis padres o mi profesor o mi jefe o mi expareja es tan injusta? Y cada quien a quien nosotros le atribuimos la injusticia, también por dentro tiene un llanto que dice, ¿por qué este mundo es tan injusto conmigo? Todos tenemos ese mismo reclamo interior. Todos secretamente creemos que el mundo es injusto con nosotros. Y aquellos que creemos que son los injustos tienen el mismo discurso. Y estamos todos disociados. Cada quien de nosotros cree ser la víctima. Todos. Y todos mis victimarios en su interior dicen, ¿por qué el mundo me victimiza y me trata tan mal? Esta vida no vale la pena, es un asco esta vida. Todos piensan lo mismo secretamente. Algunos lo ocultan, otros lo manifiestan. Algunos dicen, no, esta vida es perfecta y soy muy feliz. Y nos tragamos las lágrimas. Y otros abiertamente se quejan y tienen depresión y todos saben que tienen depresión, pero todos en algún momento nos sentimos así, aprisionados. ¿Por qué? Porque inventamos un mundo donde todos nos tratamos mal los unos a los otros, pero lo negamos. Proyecto culpa, ataco, juzgo, condeno, maltrato a los demás y luego espero secretamente a que me maltraten. Y cuando me devuelven la mano y ellos me maltratan, borro de mi conciencia el hecho de que yo los maltraté primero, yo los juzgué, los condené y los ataqué. Y ahora aparezco solo con la conciencia en la línea de tiempo de, ah, él me está atacando primero, yo no le hice nada. Esto es lo que hacemos todos. Todo el que ha tenido un hermano de más o menos su edad, un poco mayor, un poco menor, tiene esta experiencia. Él empezó, mamá, él me pegó primero. Y mi hermano o mi hermana me dice, no, él empezó, él lo hizo primero. En los compañeritos de curso, en el colegio, lo mismo. Profe, él empezó. No, profe, ella empezó. Todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la negación y la proyección. Nos inventamos todo un mundo basado en la negación y la proyección, basado en que cada uno de nosotros tiene pruebas y testigos de que es la víctima, de que los demás son los culpables. Y todos los demás que creemos ser culpables, cada uno de ellos tiene pruebas y testigos de que todos los demás, incluyendo a nosotros, somos los culpables. Y luego tapamos todo eso con una gran capa de espiritualismo, de decimos, me llevo tan bien con mi mami, con mi papi, con mi hijo, con mi pareja y todos somos muy felices. Jesús nos dice, no confundas una simple tregua con la paz de Dios. Ahora que crees que te llevas bien, muy probablemente que estés en una tregua. Por conveniencia no se están gritando ni golpeando, porque se tienen que comportar delante de las visitas quizás, o en las redes sociales, o delante de los familiares, o en una fiesta, pero secretamente muy, muy seguro que se odian. Esta es la experiencia de todos nosotros. Para que alguien entienda un curso de milagros, tiene que aprender a quitar esta capa de falsa espiritualidad
del especialismo espiritual. Esta falsa capa de yo amo a todos y me llevo muy bien con todos y no odio a nadie y no juzgo a nadie. Cuando aprenda a penetrar esa capa, a quebrarla y a tirarla al suelo y reconocer odio a todo el mundo, y no tenemos que, por supuesto, publicarlo ni decirlo verbalmente, pero cuando me lo dejo de esconder a mí mismo, se lo dejo de esconder a Jesús, al Espíritu Santo, y le permito que me corrija. Cuando reconozco que estoy odiando a todos mis hermanos, me estoy odiando a mí, estoy odiando a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, mi Padre Celestial, a todos, reparto odio y odio todo el día. Juzgo, condeno, critico, juzgo, me quejo. Incluso si no lo verbalizo porque me da miedo y me siento culpable de pronunciar esos juicios por fuera, los digo por dentro. E incluso si me siento culpable de pronunciarlos por dentro, sigo teniendo intolerancia. Incluso si no verbalizo en mi mente, oye, te odio o lo haces mal, incluso si no lo pronuncio ni verbal ni mentalmente, sigue una tensión, sigue un rechazo, una intolerancia. Y aquella persona que me está tratando tan bien, y aquella persona que me ama tanto, y yo le odio, y nos sentimos culpables y nos disociamos. Jesús nos dice, espérate, tranquilo, devuélvete, rebobina un poquitito hasta la parte donde te das cuenta de que estás odiando, incluso a las personas que nos tratan bien. A todos nos ha pasado, estoy segurísimo que a todos nos ha pasado que de repente nuestra mamá se pone muy amable con nosotros y servicial y nos trata muy bien y nosotros nos sentimos intolerantes. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿Por qué me trata así? Y tenemos como un resentimiento guardado, incluso si la persona, o sea, mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hijo, nos están tratando bien, nosotros en algún nivel por fuera sí, nos llevamos bien, pero por dentro es una queja. Y esta queja no es porque nos esté tratando bien, es porque no nos está tratando como nosotros desearíamos. Quiero que la otra persona sea la villana o el villano de mi película para yo tener la excusa de victimizarme. ¿Qué le está pasando que no me está victimizando? ¿Cuál va a ser mi excusa para proyectar la culpa ahora? Por eso es que nos ponemos irritables muchas veces cuando los demás nos tratan bien. A todos nos ha pasado. Me están tratando bien, amablemente, y uno dice, ¿pero por qué? Y nos da como incluso rechazo. ¿Por qué me está tratando tan bien? A todos nos pasa. Secretamente tenemos esa necesidad, trátame mal para acusarte, para decirle a Dios, tú eres el malo y yo soy el bueno. Si tú me tratas bien, ¿a quién voy a acusar? ¿En quién voy a proyectar la culpa? E incluso si no nos tratan mal, si nos siguen tratando amorosamente, aún así, si no nos perdonamos, si no deshacemos la culpa inconsciente, la vamos a seguir proyectando. Esto es lo que hicimos con Jesús. Y no es que sea un pecado ni un crimen, siguen siendo ilusiones. Pero esto es lo que hicimos con Jesús. Jesús nos trató tan, pero tan bien, de una forma tan amorosa, tan linda, que no lo soportamos. Queríamos ver pecado en Él porque queríamos que Él fuese abusivo con nosotros. Por eso es que lo atacamos, no soportamos su paz. Y esto es lo que venimos haciendo ahora con Jesús y su curso. ¿Por qué su curso es tan bonito? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan perfecto su mensaje? No lo quiero. Pesco el libro y lo tiro lejos a la basura. O lo dejo en un estante juntando polvo por 10, 15, 20 años. No soporto la bondad de este curso. Abro una página y me dice, tú eres el santo hijo de Dios. ¿Qué es esto? Es blasfemia. ¿Cómo dice esto de mí? ¿Cómo no me está atacando? ¿Cómo no me está humillando? Si no me sirve este curso porque no puedo proyectar culpa en él, porque no me ataca. Yo quería que me atacara este curso, pero todo lo que hace Jesús en su curso es amarme. Por eso es que nos soportamos. Nos volvemos tan intolerantes con la gente amable. En algún nivel, por supuesto, nos llevamos bien con la gente amable, pero secretamente es probable que haya una chispa así haciendo cortocircuito. ¿Cuándo me va a tratar mal? Que me trate mal pronto, por favor. Buscamos eso. Por eso es que buscamos parejas abusivas, jefes abusivos, o en algún nivel, quizás antes de nacer, quién sabe, tal vez planeamos tener a veces padres abusivos, familiares abusivos, etcétera. Buscamos eso no porque sea real, son ilusiones los abusos, los maltratos, pero en algún nivel buscamos eso, lo perseguimos secretamente o abiertamente porque queremos ser abusados, queremos ser maltratados, queremos ser gritoneados y golpeados, queremos que el mundo nos trate injustamente, porque esa es nuestra manera de esconder nuestra creencia de que nosotros abusamos de Dios, lo golpeamos, le gritamos, lo ofendimos, lo humillamos e incluso lo asesinamos. Puesto que creo haber asesinado a Dios para existir como un cuerpo, ahora Jesús nos dice, mata o te matarán. Juzga, condena a tus hermanos, atácales, o si no a ti te va a atacar Dios y a ti te va a matar.
Esta es la idea por la que se basa todo este mundo. Cuando alguien cree que este es un mundo dulce, es un mundo amable, está muy equivocado. No es el amor lo que hace girar al mundo, como muchas veces se intenta espiritualizar, se dice el amor hace girar al mundo. No, el odio, el asesinato y la culpa, la idea de pecado es lo que hace girar este mundo. Cuando alguien deshace la idea de culpa, de miedo, de pecado y de odio y de ataque, entonces desaparecerá el mundo, antes no. No podemos mantener un mundo si es decir, no podemos deshacer la ilusión si mantenemos la idea de que hay pecado. Mientras yo juzgue y condene a mis hermanos o busque excusas para condenarles o victimizarme, nunca voy a conocer la verdadera paz de Dios. La paz de Dios solo se conoce en perfecta armonía y unidad con mis hermanos. Antes no, yo no puedo verme separado, no puedo creer que alguien realmente es abusivo conmigo o que yo he sido abusivo con esa persona y tener la paz de Dios a la vez. No puedo mezclar mentiras con verdad, solo una es verdad. Solo la paz de Dios es verdad. El daño no puede ser verdad, es solo una ilusión. Ahora Jesús nos dice, no nos lo dice directamente, el que nos lo decía directamente era Ken Wapnick, mantengan un sentido común. Esto no quiere decir que se tengan por obligación que dejar maltratar en este mundo como lo hizo Jesús. Jesús simplemente dio ejemplo de una prueba extrema. Y Jesús nos dice, tú no tienes por qué pasar por la misma prueba extrema que yo. Puedes aprender de mi ejemplo y llevarlo a la práctica en todas las pequeñas pruebas que te tocan diariamente. Esto es lo que tenemos que hacer con Jesús, tomarle la mano y dejar que Él nos enseñe a mirar correctamente nuestro mundo, el mundo que nosotros inventamos para victimizarnos y condenar y acusar al mundo para intentar librarnos de un supuesto ataque, ocupar ese mismo mundo para perdonar y traer la paz de Dios a los corazones. Continúa. Voy a repasar Pizarro, brevemente, dígame. eh, lo que acabo de escuchar me dejó un poco frío. Tuve que ir a recoger mi cabeza aquí a unos 100 metros que fue a dar y, y lo escucho tan claro, lo veo tan claro, pero cuando me reintegro, ¿no?, a la actividad del día a día, como que se olvida eso, se olvida y lo primero que aparece es la reacción, ¿no? Y máxime cuando se han tenido tantos años de práctica en ese mundo. Pero sí, o sea, es tan sencillo y la resistencia ahí está. Y bueno, de la creencia a la separación, de la creencia de la identificación con el cuerpo, de la creencia del pecado y la culpa y el miedo, es un verdadero batidillo y es como deshacer una madeja de hilo que ha tenido muchos años ahí. Y bueno, poco a poco y la paciencia. No hay más. Gracias, César. Gracias también, mi hermanito. Sí, hay que tener mucha paciencia y claro, en algún punto hay que armarse de valor para mirar todo esto sin asustarse, sin atemorizarse. Pero lo que nos decía también Ken Wapnick es, siéntate un día tranquilamente a ver las noticias y te vas a dar cuenta que este mundo es así. Nosotros lo intentamos endulzar, pintar de rosa, espiritualizar, pero este mundo es un mundo de asesinato. Y luego como defensa lo justificamos y decimos, no, está bien, es perfecto eso, o el mundo se merece que los ataquen o que los asesinen, etcétera. O bien decimos no, si no están así, son casos puntuales simplemente, pero solo esas personas en las noticias odian. Yo no odio, mi familia no odia, mis amigos no nos odiamos, nos queremos mucho. Y Jesús nos dice, debajo de todo ese amor especial que tienes con tu familia y tus amigos, hay mucho odio especial también. Donde hay amor especial, hay odio especial. Pero donde hay perdón no puede haber ni amor especial ni odio especial. Solo hay, solo está la paz de Dios, que por fuera se puede manifestar como una hermosa amistad o una relación, pero por dentro ya no va a haber especialismo, si es que hay perdón. Para entender el perdón que nos está intentando enseñar Jesús en este curso, debemos atravesar por este entendimiento. Es como si Jesús nos sentara en un sillón y prende una tele y nos dice, mira, te voy a mostrar un documental, una película acerca de tu mundo, para que veas de qué se trata.
Y nosotros nos quedamos atentos mirando todo eso y no lo podemos creer. Y ahora cuando Jesús nos los está mostrando y nos lo muestra en su curso, lo horrible que es este mundo, nos espantamos, nos asustamos. Pero luego lo vemos en las noticias o lo vemos en la calle, y digo, ah, sí, lo espiritualizamos, lo normalizamos, lo hacemos algo común. Creemos que es lo correcto, creemos que está bien. Tampoco es el error no está en los comportamientos abusivos o asesinos. El único error está en las mentes, y de hecho el único error está en mi propia mente si yo no estoy en paz. Pero Jesús nos está intentando enseñar cuál es la base de este sueño. Porque mientras no entendamos la base de este sueño, vamos a seguir creyendo que es Dios quien con su amor creó el mundo, o que el Hijo de Dios con el amor que tiene creó este mundo para hacerse más espiritual y llenarse más de amor. Y no lo hicimos con ese propósito. De hecho, muy lejos de ese propósito. Lo hicimos con el propósito, Jesús nos dice en el libro de ejercicios, el mundo es una cerca que se inventó con el propósito de mantener afuera el amor de Dios, mantenerlo alejado. Esto es el cuerpo, esto es el mundo, este es el universo de tiempo y espacio. Un mundo donde en lo posible íbamos a evitar una perfecta paz, un perfecto amor. Íbamos a fingir paz y amor con el amor especial para ocultar el odio que hay. De hecho, Jesús nos dice que el amor especial es solo una defensa para intentar mitigar el odio especial, para intentar apaciguarlo un poco, para intentar esconderlo. El amor especial es esconder el polvo bajo la alfombra. Tengo mucho odio, pero no se lo voy a mostrar a nadie. No voy a mostrar los colmillos todavía, me los voy a guardar. Por fuera les digo que les quiero mucho y que somos muy amiguis, pero por dentro les odio. Les odio porque tengo que odiarles. Si yo creo existir como un cuerpo aquí, me tengo que sentir culpable. Y si me siento culpable, es tan intolerable esta culpa que la tengo que proyectar. Entonces, te tengo que odiar. El hecho de que yo crea estar aquí es que te estoy odiando, a todos mis hermanos, a todos los que están viendo esta clase. Si yo realmente creo que soy este cuerpo, es porque odio a mis hermanos. Ahora Jesús nos ayuda a mirar eso con tranquilidad. Dice, tu odio es una ilusión también, tal como tu cuerpo, pero tienes que deshacer la base de la ilusión para finalmente deshacer todo el mundo de ilusiones. Deshacer la base del mundo es deshacer el sistema de pensamiento que le dio lugar. Y el sistema de pensamiento que le dio lugar es la diminuta locada idea, la creencia de que me separé de Dios, que soy pecador, culpable, que Él me está buscando para asesinarme, castigarme, y ahora me escondo en este mundo y acuso a todos a mi alrededor para que los castiguen a ellos y no a mí, y luego me siento culpable por acusar a los demás y finjo que les quiero, les amo mucho y que nos llevamos muy bien y hacemos relaciones de amor especial. Y tenemos muchos amigos y tenemos una pareja y una familia y nos sentimos muy bien, y Jesús nos dice una vez más, no confundas una simple tregua con la paz de Dios. Tienes que perdonar y para perdonar tienes que mirar el odio que hay debajo de tu amor especial. Si no, no hay otra manera. Tienes que mirar el odio que hay debajo de tu supuesto amor para que por fin en algún momento toques un verdadero amor. Un amor que no muta, que no cambia, que no oscila, que no va para allá y para acá. Un amor mucho más estable y real. Un amor mucho más verdadero. Pero tenemos que tomar contacto con el odio, porque el odio es la proyección de la culpa y luego deshacemos la culpa a través del perdón y recordamos una verdadera amistad. Jesús de vez en cuando habla de una amistad con nuestros hermanos, que les miremos como nuestros amigos. No está hablando de la amistad que todos conocemos en el nivel de las formas, donde me junto con alguien a ver una película, o jugar un videojuego, o pasear, o conversar. No habla solo de esa amistad, habla de una amistad interna. De hecho, más profundamente habla de una amistad con una sola persona, que tampoco es una persona, que es con el Espíritu Santo o con Jesús mismo, que representa el Espíritu Santo. Jesús es nuestro único amigo. Hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro único amigo. Cuando hago del Espíritu Santo o de Jesús mi único amigo, hago de todos mis hermanos mi amigo. Entonces puedo reconocer que en verdad bajo mi amor especial había mucho odio con todos mis hermanos. Y bajo todo ese odio había mucha culpa, y bajo esa culpa había un enorme deseo de existir como alguien especial. Y entonces cuando me hago verdaderamente amigo de mis hermanos a través del perdón, del milagro y de la caridad, y cuando hablamos de la caridad seguimos hablando del perdón, entonces reconozco esta verdadera amistad con el Espíritu Santo y con todos mis hermanos y reconozco mi paternidad, es decir, el hecho de que Dios es mi Padre y que dependo totalmente de Él.
entonces reconozco que nada aquí me dio paz. No hay nada más que hacerme amigo de mis hermanos. Nada más que eso que me pueda dar paz. La única paz que pueda yo experimentar es hacerme amigo de toda la filiación, de todos mis hermanos. Y hacerme verdaderamente amigo no es juntarme con ellos necesariamente, es perdonarles, es mirarles con una dulce mirada, con la dulce mirada de Jesús, con la dulce mirada del Espíritu Santo que viene a representar un dulce amor de parte de Dios, nuestro Padre. Esta es la única manera de despertar. Cuando tomamos toda la teoría de un curso de milagros, de examinar capa por capa todas nuestras defensas, un sistema de pensamiento muy, muy estratégicamente organizado y armado, muy, muy bien hecho, de una forma muy inteligente. Tomamos la teoría de examinar todo esto y lo combinamos con la ternura de Jesús. Y esto es lo que hace esta ternura, es como una lucecita que representa el amor. Estoy inventando un símbolo solamente, no es literalmente una luz, pero lo podemos imaginar así, es como una pelotita de amor que se mete en nuestro corazón, ilumina nuestros ojos y nos hace mirar con bondad a todas las personas. Todo esto es una metáfora, es un símbolo, es simplemente que nos unimos en nuestra mente a Jesús y permitimos que Él nos enseñe a perdonar. Él sabe mirar correctamente a nuestros hermanos, Él sabe obrar milagros. Y cuando hablamos de milagros, hablamos de... Y entonces cuando nos unimos a Él, aprendemos a perdonar. Y aquella persona que primero creíamos que nos llevábamos muy bien, ahora me doy cuenta de que le odiaba mucho y ahora puedo ir soltando ese odio e ir teniendo una genuina amistad. No una amistad que antes sonreía por fuera y sentía intolerancia por dentro, o incomodidad o culpa. Una amistad donde sonrío por dentro, donde ahora mi corazón sonríe cuando le veo a mis hermanos. Esto es lo que experimentamos cuando realmente... Por supuesto, todos vamos en el camino y todavía tenemos mucha inversión. Hemos hecho muchos ídolos de las relaciones aquí, ídolos de amor especial, de odio especial, y Jesús nos acompaña a mirar tranquilamente mi odio especial donde juzgo y condeno y el amor especial que puse como capa defensiva para ocultar el odio. Jesús me ayuda a mirar todo eso y a decirme, es el mismo error y es un solo error, solo un error. No solo es un solo error, sino que también es solo un error. ¿Se entiende? Es un único error y es solo eso, no es más que un error. No es un pecado, es solo una diminuta locada idea. El milagro es lo que pone en orden estos niveles y me ayuda a reconocer que mis hermanos no eran la fuente de mi falta de paz. Era que yo en mi mente había elegido al maestro equivocado, le tomé la mano al ego. Y ahora puedo tomarle la mano a Jesús y se acabó todo el problema. Voy a repasar la lectura de este principio 5. El párrafo 15 dice. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección, a menos que se entienda de que nadie me ha hecho nada y que el único error estaba solo en mi mente. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Lo que hace el falso perdón es condenar. Por eso Jesús lo llama el perdón para destruir, porque intenta destruir a mis hermanos y a la vez destruir la paz en mi mente. Entonces, cuando intentamos perdonar, pero no hemos corregido la percepción, es decir, todavía seguimos creyendo que hay pecado, que hay daño, que hay algo en este mundo, entonces es un falso perdón, es el perdón para destruir y lo único que hace en vez de perdonar es juzgar, lo cual no es ningún pecado, pero no nos va a dar paz. Bien, nuevamente avanzamos poco en lectura, pero harto en entendimiento. Así que ya estamos en la hora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer. Y si no, ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Ítzaro. Hermosa clase. Muchas, muchas gracias. Gracias, Y muchas Adelita. gracias, me encantó. Te pasaste, Sí, Isa. Muy muchas claro gracias. tu explicación. Muchas Fue como gracias, el sermón hermanitas. del monte, ¿viste? Te inspiró. Sí, ¿Cuántas Este curso es sabidurías? realmente inspirador, ¿no? gracias. Mm, Gracias, Gracias. hermanita. Gracias.
Gracias, Gracias. hermanito. Removernos. Igualmente, pues nos vamos encontrando mañana a las Hasta 3 de la mañana. tarde de Chile. Gracias. Chao. Gracias, Chao. Ícaro.